Continúa ahora el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Floriano por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, no tenemos política exterior. Y lo que es peor, no podemos tenerla. Primero por el personalismo del presidente, que somete cualquier interés, incluido el de España, a su provecho político. Y en segundo lugar, porque en política exterior la división del Gobierno es escandalosa, lo que la hace imposible. Usted defiende lo que convenga a la estrategia personal y electoral del presidente o del Partido Socialista, o lo que le exijan sus socios cada mañana. Se ha convertido, señor ministro, ha convertido al Ministerio, señor ministro, en un administrador de los errores de otros. Tenemos problemas y hemos perdido relevancia bajo su gestión en 3 áreas del mundo estratégicas para nosotros. Y en las 3, la posición de España ha quedado manchada por la acción personal del presidente del Gobierno. En el Mediterráneo han tenido la habilidad de enfadar a Marruecos y Argelia al mismo tiempo. Por cierto, la justicia europea ha tumbado los acuerdos comerciales de agricultura y pesca en la Unión Europea, por supuesto entre la Unión Europea y Marruecos. Por supuesto estamos en un Estado de Derecho y hay que respetarlo, pero la Unión Europea y España deberían de arbitrar medidas para paliar las consecuencias negativas sobre las personas que se vean afectadas. Y nos podría dar algún dato sobre si en Ceuta y Melilla hay alguna fecha para la apertura de las aduanas. En Oriente Medio hemos perdido nuestra reconocida capacidad de influencia, ganada durante años, por motivos históricos, y que tuvo su manifestación más evidente en la Cumbre de Paz del 91. Todo por la actitud del presidente del Gobierno en el paso de Rafah y por el reconocimiento del Estado palestino, que fueron solo 2 maniobras pensadas de cara a las elecciones europeas. Hoy nuestra labor de intermediación es imposible, sencillamente porque uno de los interlocutores no nos puede ni ver. No es que no nos pueda ver Netanyahu, es que no nos puede ver nadie en Israel como interlocutor, porque entienden que hemos tomado partido en contra de ellos. Apoyamos, como no puede ser de otra manera, señor ministro, que el Gobierno evacúe a los ciudadanos españoles en el Líbano. Lo que lamentamos es que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación si estamos hablando de políticas de Estado. Además, yo creo que debían de plantearse resolver las dificultades de coordinación. Resulta sorprendente que usted en una radio diga que la evacuación se va a realizar cuando se considere necesario y al mismo tiempo la ministra de Defensa en una televisión diga a la misma hora que la evacuación se va a hacer a la mañana siguiente. Creo que a lo mejor debían de ustedes recuperar las reuniones del Sanedrín, porque a lo mejor de esa manera se resolvían estos problemas de coordinación. Por otra parte, le pido contención. Le pidió contención a su homólogo iraní el día antes de que se lanzaran 181 misiles sobre Israel. Yo creo que debía de replantearse algunas cosas y de insistir con determinación. Y también me gustaría saber si le preguntó al secretario general adjunto en Nueva York si era necesario continuar con la misión española, con la misión en el Líbano. Si en esa reunión que tuvo usted con él en Nueva York, sí le preguntó y sí le sugirió que se retirara. Yo creo que no estaría de más que nos diera información sobre esa cuestión. Lo que hacen en Venezuela, señor ministro, hace que todo lo que dicen defender sobre democracia, derechos humanos y feminismo sea charlatanería, papel mojado, doble moral, hipocresía. Siguen las directrices del señor Rodríguez Zapatero, que no sé si está a sueldo del señor Maduro, pero lo parece, porque cada vez que dice que lleva a cabo una acción por humanidad, refuerza a la dictadura. Una vez más ha faltado a la verdad en la Cámara, señor ministro, y a la opinión pública. El Gobierno negoció con la dictadura de Maduro la salida de Venezuela del ganador de las elecciones. Y no lo hicieron por razones humanitarias o por facilitar el diálogo, sino para ayudar a la dictadura. Otorgar el asilo, protección, en una embajada española y permitir que quien sobrepide la protección se ejerza el chantaje, la amenaza y se le grave sin su consentimiento, no es ayuda humanitaria, es tenderle una trampa.
Tiene ahora la ocasión, señor Álvarez, de decirnos quién le dio la orden de tenderle la trampa a Edmundo González, o si es usted el único responsable de armar la mentira y de darle cobertura a la dictadura. Retiraron a nuestra embajadora en Argentina por una cuestión personal y electoral del presidente del Gobierno. ¿Cuándo van a enviar la embajadora en Argentina? ¿Cuándo la van a restaurar la posición de embajada a la representación diplomática española en Argentina? La retiraron ustedes y a ustedes les compete dar el primer paso. Las inaceptables palabras de Milei y la retirada de nuestra representación diplomática contrasta con la que se tuvo en México a la presencia del rey, que es la máxima autoridad del Estado, en la toma de posesión de la nueva presidenta y la nota verbal de protesta que emite el Ministerio. El Gobierno, señor ministro, tomó la decisión de que no se contestara a la carta de López Obrador. El Gobierno tomó la decisión de que no se contestara a la carta que nos envió el señor Obrador, López Obrador. A partir de esa toma de esa decisión que tomaron, ¿qué hicieron? Y yo creo que nada, porque apúntese el fracaso de no haber podido restablecer las relaciones diplomáticas de México. Dicen ustedes que no es necesario el consenso en la Unión Europea para el reconocimiento del Estado palestino, pero sí es necesario el consenso de la Unión Europea para fijar posición sobre Venezuela. No es necesario para fijar la posición respecto a los aranceles de los vehículos procedentes de China. Por cierto, que se han aprobado hoy mismo los aranceles, con la abstención de España. La Unión Europea parece para ustedes una excusa para ajustar su posición, para justificar su posición. Por eso hacen que España no sea fiable. Dice usted, el objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Ni la PAC, ni las redes europeas de transporte, ni la industria, ni la seguridad y la defensa, ni la competitividad, ni la inmigración, ni el Estado de Derecho, nada es tan importante como su objetivo final, principal y primordial. Oiga, no confunda, señor ministro, en esta Cámara, ni nos confunda sus compromisos de investidura con la responsabilidad de este grupo parlamentario. Sus discursos de investidura los tiene y sus compromisos de investidura los tienen que resolver ustedes. No nos hagan a nosotros responsables de esa cuestión. Se desmarcaron de la Unión Europea queriendo liderar una oposición en Palestina, cuando nadie les mira, es obvio, y en América Latina, que todo el mundo nos concede autoridad sobre qué es lo que hay que hacer, se ponen de perfil, cuando no del lado de la dictadura. Sencillamente inexplicable, señor ministro. Este fin de semana se han hecho eco en España dos noticias aparecidas en Bloomberg y en el Financial Times, el viernes 27 y el 24 de septiembre respectivamente. El Financial Times para afear el papel que ha jugado España en Venezuela. No se trataba de trabajar para sacar de allí al que ganó las elecciones, sino de trabajar para que el dictador reconozca el resultado electoral. El Bloomberg, una de las más prestigiosas referencias de información financiera en el mundo, subrayan los problemas que tenemos en Venezuela, Argentina y México, pero en donde somos uno de los principales inversores internacionales, y ponen de manifiesto lo difícil que es comprender el repentino cambio de posición española respecto a los aranceles europeos sobre el coche eléctrico. Ayer mismo, The Economy titula que Pedro Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia española. Como prestigio internacional no está mal en estos tres medios de comunicación. Sobre Gibraltar, en las preguntas escritas que presentamos siempre nos remiten a la contestación que hace, como contestación a la comparecencia que hizo el secretario de Estado en la Comisión Mixta para la Unión Europea esta última primavera. Pero allí, por ejemplo, no se responde a si el Gobierno sabe que se están intentando ganar terreno a las aguas territoriales españolas. No le pido que hagan bien su trabajo, le pido que lo hagan y que no traten de tomar el pelo a este grupo parlamentario. Y es usted el responsable. No miro al autor de las respuestas, le miro a usted, que es el responsable de que las contestaciones que nos llegan sean un intento de tomadura de pelo. Un despacho de la agencia EFE fechado en Londres el 3 de octubre, es decir, ayer, el Gobierno del Reino Unido anuncia un acuerdo con Mauricio para traspasarle la soberanía del archipiélago de Chagos después de 2 años
de conversaciones, incluida la isla de Diego García, donde hay una base militar. Ayer fue esta noticia. El tratado asegura el funcionamiento eficaz y a largo plazo de la base existente que desempeña un papel vital en la seguridad regional y mundial. Mauricio con el Reino Unido. ¿El Gobierno español no ha podido hacer algo similar a Chagos? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha aprovechado este asunto para defender Gibraltar? Según Naciones Unidas, los únicos 3 casos a descolonizar, según el principio de integridad territorial y no por el libre determinación, son Chagos, Malvinas y Gibraltar. ¿Por qué cuando el anterior argentino debe concluir, le planteó al Gobierno español dar este paso, no quisieron? Yo sé que al final no me puede contestar porque dependerá todo del capricho del presidente del Gobierno una mañana o por una carta mal traducida de la que nadie se hace cargo. Señor ministro, tenemos que recuperar la política exterior española, no con discursos, sino con acciones que tengan correspondencia con los discursos que se hacen. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Floriano. Y sobre Venezuela, los observadores internacionales más importantes que han estado se han pronunciado al respecto y han dejado claro la situación. En la reunión que tuvimos en Nueva York, donde estuvimos 40 países, tanto el Centro Carter como el panel de expertos de Naciones Unidas tomaron la palabra. Fueron los que arrancaron la reunión, de hecho, y ellos lo explicitaron. Sobre eso, sinceramente, yo creo que es inútil intentar dar otra visión. Yo, por supuesto, ya he perdido la esperanza que el Gobierno de Venezuela enseñe las actas. Pero tanto el panel de expertos de Naciones Unidas, que es un panel independiente, como el Centro Carter, que también es un centro independiente, lo han dejado claro. Sobre aquellos que quieren el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, yo les diría 2 cosas. Solo hay 2 países en el mundo que lo han hecho: Ecuador y Panamá. Y en la reunión que tuvimos en Nueva York éramos 40 países nos hemos adherido a ese comunicado, que no lo pide, y nadie se pronunció a favor o diciendo que había que hacerlo. Por lo tanto, yo le pediría al Partido Popular que se sume al consenso internacional. Y la posición de España es una posición común dentro de la Unión Europea a 27. La puerta de la Embajada de España siempre va a estar abierta para cualquier persona que lo necesite y que estén en situación de necesidad, mucho más cuando se trata de un hermano latinoamericano o un hermano venezolano. Y una última cosa al Partido Popular. Mire, yo sinceramente les he oído lo que dicen de nuestra política exterior. Su única aportación, y hoy me lo ha demostrado una vez más, su única aportación a la política exterior de este país es que son ustedes el único partido de la democracia que ha llevado a España a una guerra. Esa es la única y la última acción e iniciativa que se recuerda de ustedes. Y han venido hoy otra vez aquí. Yo hubiera esperado que hubiera hablado de Oriente Medio, de Ucrania, que hubiera aceptado los pactos de Estado sobre Gibraltar, sobre el avance del catalán y el resto de lenguas cooficiales, pero no lo hace. Vienen con argumentos del tiempo de Matusalén, porque ustedes ven la política exterior desde el inmovilismo y ahora además, desde la injuria y la calumnia al servicio exterior de España. Hace muy pocos días tienen un eurodiputado que ahí sigue sentado, que ha acusado a España de dar un golpe de Estado en Venezuela. Por cierto, exactamente lo mismo que dice el gobierno Maduro. Ahí se dan la mano. Pero además han acusado a un embajador de España y al Servicio Exterior de España de coaccionar a Edmundo González y le han forzado a emitir un comunicado. ¿Qué les cuesta pedir perdón a los hombres y las mujeres de la Embajada de España en Caracas? Edmundo González les ha desmentido. Tengo aquí el comunicado. ¿Quiere que le lea lo que dice? Lo que dice sobre la labor del embajador. Lo que dice sobre mí, y no le pido que me pida perdón a mí, al Servicio Exterior de España. Léalo, si lo conoce, de sobra. Y, mire, hablan ustedes del expresidente Zapatero, hablan ustedes más del expresidente Zapatero que de Maduro y Edmundo González. Parece que lo quieren hacer presidente electo al expresidente Zapatero. Y claro, yo comprendo que a ustedes les parezca increíble que se llame a un expresidente español
para labores internacionales de mediación, porque nadie se imagina a ninguno de sus expresidentes siendo llamado para ninguna entidad internacional, para ninguna mediación, como ha ocurrido con todos los expresidentes socialistas. El presidente Zapatero ha hecho una labor en muchos sitios, pero en Venezuela en concreto, reconocida por la oposición venezolana. Por cierto, reconocida por el expresidente Rajoy en su momento con respecto a Leopoldo López. Y, de verdad, ustedes están con aquel que insulta a España. Cuando se insulta a nuestras instituciones, ustedes lo traen a Madrid y le dan medallas. Dan la espalda al sentir mayoritario del pueblo español con relación al reconocimiento del Estado de Palestina. 145 estados ya en el mundo. Sinceramente, señoría, yo lo que les pediría es que, por favor, sean un partido español. Háblenle a los españoles. No sea un partido venezolano, no sea un partido mexicano, no sea un partido argentino. Piensen en nuestras empresas, piensen en los españoles que viven allí, piensen en nuestros intereses. Y ahí estará conmigo, que soy un ministro de Estado que hace una política exterior de Estado. Interviene el señor Floriano por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, dice usted que no ha dicho nada sobre Oriente Medio, que le pongan el vídeo. Quizás estaba distraído. Espero que eso no le suceda en las conversaciones que tiene en privado. Y también ha dicho que no le también ha dicho que le he preguntado si habló sobre la misión española en el Líbano. No, le he preguntado si le propuso su retirada. Eso es lo que le pregunto. ¿Usted le propuso la retirada? Eso es lo que le pregunto. Yo espero, insisto, en que usted se entere bien de lo que le digo, porque si no va a ser complicado que podamos hablar de algo. Señor ministro, el Partido Popular es un partido que defiende la democracia, aquí y en nuestros países hermanos. Ustedes son un gobierno que pisotea la democracia, aquí y en nuestros países hermanos. Si no ganó Maduro, ¿quién ganó? Si usted ya reconoce, ha perdido la esperanza de que Maduro entregue las actas, ¿por qué se las sigue pidiendo? ¿Cuál es su plan para que el ganador de las elecciones pueda ser erigido como presidente en enero? ¿Cuál es su plan? ¿Por qué no apoya la petición ante el Tribunal Penal Internacional? Oiga, resulta, sencillamente, me tengo que poner en estos términos, señoría, porque es que creo que hace falta recordarle algunas cosas. Si le exigiera a sus socios la misma lealtad que el Partido Popular tiene con el Gobierno de España en el tema de Ucrania, a lo mejor tendría usted algo de credibilidad. Pero no la tiene, porque entre un socio que no se siente español y el otro que se siente mexicano, andan ustedes defendiendo a gente que está en favor de Putin y no en favor de Ucrania. No me haga usted reír. A lo mejor, si nosotros parecemos un partido de no sé dónde, no le digo a usted de dónde parece el gobierno, de no sé dónde. Entrecomillado, señor ministro, el objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Y yo no me mofo, ni el Partido Popular se mofa de nada relacionado. Bueno, no me va a dar usted ninguna lección del reconocimiento de la pluralidad de España y de la riqueza del pluralismo de España. De eso no me va a dar ninguna lección, que he sido presidente autonómico de mi partido hace muchísimos años. Ninguna lección. Y a partir de ahí le digo, no me haga usted a mí responsable de lo que usted firmó, de lo que ustedes firmaron. Ustedes firmaron un acuerdo de investidura, cúmplanlo, pero yo no me siento obligado por su firma. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de lo que firmaron y a lo que se comprometieron, pero a mí eso no me compete. Porque a usted esto le importa en tanto en cuanto necesita 7 votos más los de Esquerra Republicana de Cataluña. No me cuente a mí algunas cosas que ya peino alguna que otra cana. ¿Quién le dio la orden, señor ministro, de tenderle la trampa a Edmundo González? ¿Quién se la dio? ¿Cuándo va a nombrar embajador en Argentina? ¿Qué hizo para evitar el conflicto diplomático con México una vez que fue el gobierno de Pedro Sánchez el que no autorizó que se contestara
a la carta que había dirigido López Obrador al rey de España. Dígalo. Señor ministro, creo que no hay política exterior, que desgraciadamente fallan un elemento esencial, un elemento básico, que es la capacidad para poderse entender seriamente con todos los partidos o con algunos partidos, con los partidos de Estado de esta Cámara. Y no lo pueden hacer por dos razones. Una, porque la política exterior depende del interés personal y electoral del presidente del Gobierno y porque su Gobierno es un partido dividido. Y eso hace imposible tener objetivos de país, porque cualquier mañana, de una carta que nadie se hace responsable, cambia una posición histórica de nuestro país. Nada más y muchas gracias.